Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase en la que les voy a hablar, una clase que sí, desde hace cierto tiempo quería hacer, que quería hablar al respecto, porque es una clase en la que les voy a compartir algo que ya les compartí en algunas clases pasadas, pero obviamente no a profundidad, sobre una práctica espiritual que un otro monje novicio, cuando yo estaba como monje novicio en Los Ángeles, me compartió. Em, y de verdad que desde eso fue allá por el 2021, desde el 2021 hasta ahora que lo sigo como práctica, como un recordatorio que es increíble los beneficios que uno puede llegar a sentir, especialmente relacionado a la paz interna que uno puede llegar a sentir. Hay muchas prácticas que nosotros como aspirantes espirituales intentamos seguir para poder idealmente tener cierto tipo de beneficios espirituales. Uno puede ser la dicha, es dichoso, estar sumamente feliz, extático, constantemente pensando en Dios, idealmente más adelante que eso culmine con la visión de nuestro amado, o podemos esperar acompañando nuestra práctica, obviamente, junto a la meditación, el estudio de escrituras, tiempo para poder responder todo tipo de preguntas que tengamos en nuestra práctica. Hace referencia a que podamos tener la cúspide y poder iluminarnos y descubrir lo que verdaderamente somos. Entonces, hay dos objetivos principales que se busca, no objetivos, sino resultados que se obtienen cuando profundizamos en nuestra práctica espiritual, que lo mencioné igual en varias clases, que es Paramananda Prapti, es Atyantika Dukkha Nivriti Paramananda Prapti, que es por la erradicación por completo del sufrimiento y la obtención de dicha, de dicha suprema. A eso le podemos aumentar la paz, ¿no? Porque como sabemos, en nuestras vidas y en las vidas de la gran mayoría de las personas, si no son en todas, tenemos mucho sufrimiento, hay mucho conflicto interno, no sabemos qué hacer, y también es de ese sufrimiento interno que nace nuestro deseo de querer acercarnos más a Dios y hacer cierto tipo de práctica espiritual y el poder estar rodeado de comunidad y demás. Entonces, esta práctica en particular de la que les voy a hablar hoy día, que más que, si bien el título dice, ¿no? El mantra, más que el mismo mantra como tal, es como una práctica y tiene que haber una intención por detrás, que eso van a ver si lo empiezan a practicar, va a dar una paz mental instantánea, casi instantánea. A medida que lo vayamos practicando más, vamos a poder reconocer qué tanta paz nos puede permitir llegar a sentir esta práctica espiritual. Entonces, el título de la clase de hoy es Om Tat Sat, el mantra que otorga paz suprema. Entonces, como les estaba diciendo, si bien ahora les voy a explicar exactamente, por ejemplo, qué significa Om Tat Sat y en qué escritura, en qué parte específicamente de esta gran escritura podemos encontrar cómo es mencionada y profundizada un poco más a detalle. Como les digo, más allá del mantra como tal, yo creo que para que esta práctica espiritual de la que vamos a aprender, de la que vamos a hablar hoy día, hay mucho beneficio detrás de la intención detrás de que se repite este mantra. Y de hecho eso es casi muy cierto en la gran mayoría de los casos, incluso cuando hay un gurú y un discípulo, y el gurú inicia al discípulo con mantra diksha, lo inicia con algún mantra. Se dice que más que simplemente el hecho de repetir ese mantra por repetirlo, cuando hay una intención genuina por detrás, el efecto del mantra es mucho más poderoso. Shri Sarada Devi, la Santa Madre, si bien también nos bendice, nos bendició enseñándonos que por más de que no haya mucha intención por detrás, igual hay beneficio al repetir el mantra, también nos dijo que es diferente repetir el mantra 1000 veces estando pensando en otras cosas que repetir una vez el mantra pensando realmente en Dios. Entonces, acá vamos a poder entender un poco la lógica del significado del mantra, pero como les digo, va a ser más que nada un enfoque en la intención por detrás. Ok, muy bien. Entonces, para empezar, este mantra Om Tat Sat
lo podemos encontrar en el penúltimo capítulo del Bhagavad Gita, el capítulo 17, y se lo expande. Principalmente se lo habla en el capítulo 17, el verso número 23, y por los siguientes 5 versos, incluido ese, se profundiza un poco más a detalle por si alguno de ustedes quiere profundizar más al respecto. Entonces, primero que nada, vamos a romper, ¿qué es lo que dice incluso en ese verso número 23? Que el significado de estas tres palabras son la designación triple de Brahman. Es decir, es una manera que con tres sectores, tres como que pedazos, tres partes del mantra, están describiendo de cierta manera a lo que es Brahman. Y si de casualidad en el fondo llegan a escuchar cierto tipo de música de fiesta, mis vecinos son aspirantes espirituales, seguidores del camino lunar y que siguen de fiesta desde anoche. Pero bueno, el punto es que vamos a analizar palabra por palabra de estas tres palabras que hacen este hermoso mantra Om Tat Sat. Om, que lo pueden encontrar acá detrás mío dentro de lo que es un poco el fondo que tengo en mi habitación, es el famoso símbolo que tiene esa forma como de una especie de un 30 y aparte tiene como que un puntito arriba que normalmente se lo conoce como bindu, hace referencia a lo que verdaderamente somos. Si realmente quisiéramos con algún tipo de simbolismo descubrir lo que genuinamente somos, el mantra, el símbolo de Om lo hace perfectamente. Y si queremos profundizar, Dios quiera que más adelante lo podamos hacer específicamente sobre la explicación detallada del mantra Om y cómo entendiendo a perfección este símbolo, esta palabra Om, cómo podemos llegar a iluminarnos, se encuentra en el Mandukya Upanishad. Uno si es que tal vez debe ser el Manduk, el Upanishad más famoso, conocido y de renombre, porque es un mantra muy directo al grano, bastante filosófico, es cortito y grandes maestros como Adi Shankaracharya e incluso el gurú de su gurú, no es Govinda, Govinda Pada era el gurú de Adi Shankaracharya, Gaudapada, el gurú del gurú de Shankaracharya, también hizo unos comentarios que se llaman Karikas. Entonces, si entendemos a profundidad lo que verdaderamente es Om, si lo acompañamos con práctica espiritual, podemos llegar a iluminarnos. Es así de poderoso. Hay una historia que dice que Hanuman llega a un punto en el que quiere iluminarse y le habla al respecto a Rama. Y Rama agarra y le dice, mira, si quieres iluminarte, te recomiendo que directamente estudies el Mandukya Upanishad. Si todavía no, eso es lo que dice la leyenda, que tan cierto sea, no sabemos, ¿no? Si después de leer y estudiar a profundidad con práctica espiritual el Mandukya Upanishad no llegas a iluminarte, tienes los otros 10 Upanishads principales y si no ya tienes 108 Upanishads. Es como que obviamente todos estos Upanishads principales que encontramos dentro de lo que son los Vedas son moksha shastras, son escrituras que nos pueden iluminar, pero hay algunos que son un poco más específicos para ciertas cosas, más directos al grano, hay otros que son más como que una historia, como lo es el Katha Upanishad. Entonces el poder nutrirnos de diferentes escrituras, si se van a dar cuenta, apuntan a la misma realidad, pero de maneras diferentes. Es para que no sea tan aburrido tal vez leer la misma enseñanza del mismo texto. Tenemos una variedad de Upanishads y de textos auxiliares que, como les digo, si se le ponen a pensar, atención, nos están mostrando la misma realidad, que nosotros somos lo absoluto, que no somos el cuerpo, que no somos la mente, pero de maneras distintas, para que, como les digo, no sea tan aburrido. Muy bien, entonces, habiendo descrito, todavía no describí muy bien lo que es Om, les explico. Om es un símbolo que hace referencia a los tres estados por los cuales la mente rota. Son los estados mentales. A veces en las traducciones erróneamente se dice que Om hace referencia a los tres estados de la conciencia, pero eso es un error, eso es una falta de entendimiento con respecto a lo que verdaderamente es la conciencia, porque la conciencia no cambia, la conciencia no tiene ningún tipo de variación de estado. ¿Qué es lo que varía? La mente. Entonces, ¿cuáles son estos tres estados? El estado despierto con el que estamos ahora, estamos interactuando con el mundo, con el universo, con el cuerpo, cuando la mente está en su waking state, en su estado despierto. Después, cuando nos viene el sueño, llega la noche o tal vez en la tarde, un fin de semana frío y hemos comido un buen almuerzo, nos vamos a dormir.
la mente pasa el estar de waking state, despierto, atento, reconociendo el mundo exterior, el cuerpo y demás, entra lo que es el estado de sueño, sueño con sueño. Es decir, cuando uno duerme, pero sueña, tiene experiencias en las que la mente está dormida, pero igual está activa, teniendo actividad mental que se los denomina los sueños. En un sueño podemos estar charlando con Swami Vivekananda, comentándoles sobre cómo el mundo cambió desde su partida desde el 1902, que justamente ayer fue la celebración de su muerte. Él dejó su cuerpo el 4 de julio de 1902, pero eso está en el plano del sueño. Por más de que genuinamente capaz de algún milagro Swami Vivekananda nos haya venido a visitar en nuestro sueño, igual todo eso pasa en el plano mental del sueño. Entonces, la mente está activa en ese segundo estado mental que es el del sueño con sueño. Y después de haber que Swami Vivekananda nos haya bendecido con su visita en nuestro sueño o cualquier otro tipo de sueño que hayamos tenido, la mente entra en tercer estado, que este es muy importante de entenderlo, nos ayuda mucho a realmente comprender lo que verdaderamente es la conciencia, lo que verdaderamente somos. Entra lo que es el sueño profundo, lo que la gran mayoría de las personas dicen: perdí la conciencia. Cuando uno está en sueño profundo, uno erróneamente dice, la conciencia se pierde ahí, y ahí no hay conciencia de nada. Y lo mismo cuando nos noquean, digamos, estamos en una pelea y nos llega un tremendo puñete en la cara, y nos tumba, estamos noqueados. Nosotros decimos como vocabulario, perdí la conciencia. Pero si analizamos específicamente las escrituras, el Mandukya Upanishad, si una persona iluminada logra descubrir lo que verdaderamente es como conciencia absoluta, sabe que ese vocabulario estrictamente es erróneo. ¿Por qué? Porque la conciencia es como Shri Krishna lo describe en el segundo capítulo del Bhagavad Gita: no hay arma que lo lastime, no hay fuego que lo queme, no hay agua que lo moje, no hay viento que lo marchite. Es completamente inafectado por cualquier tipo de ocurrencia que pueda ocurrir en este plano transaccional. ¿Quién es el que sufre ese tipo de problemas o de cambios? La mente. Entonces, en el estado de sueño profundo, lo que verdaderamente somos, la conciencia absoluta, Brahman, está eternamente despierto ahí, como la clase que tuvimos, ¿no? El sol que nunca descansa, si no me equivoco, es el sol que nunca duerme. Eso es lo que verdaderamente somos. La mente descansa, entonces lo que nosotros somos, conciencia absoluta, está ahí eternamente presente, pero no hay ninguna fluctuación mental que aparezca como para que nosotros la podamos percibir. Entonces, lo mismo pasa cuando nos noquean, lo mismo lo pasa cuando una persona entra en coma. Lo que verdaderamente es Brahman, la conciencia absoluta, está eternamente ahí, pero no hay actividad mental. Eso es lo que pasa. Muy bien. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque estamos explicando a detalle lo que es este hermoso mantra Om Tat Sat. Entonces, eso es lo que Om es. Om. Y Om a veces también se lo relaciona al sonido. Entonces, se cree que yogis que tienen cierto estilo de vida, viven en cierto tipo de ambientes, con cierto tipo de alimentación, con cierto tipo de interacción con el mundo, cuando entran en meditación profunda y llegan a escuchar un sonido eterno que no tiene origen ni fin, que se lo denomina, tiene dos nombres: el Om Nada o el Shabda Brahman Nada. Sí, hace referencia como que un sonido que nace de lo que es el cuarto chakra, y que es como que un Om sumamente sutil, que obviamente para nosotros que estamos interactuando en el mundo ¿cómo se llama esta palabra? Eh, con tanto movimiento, con tanta luz, se me fue la palabra, pero bueno, de esta manera no podemos estar tan sensibles a ese sonido que yogis que viven tal vez en lugares más apartados sí logran percibirlo. Entonces, ese Om también a veces hace referencia a ese sonido eterno de creación. Muy bien, entonces vámonos, esa es la parte del Om. El Tat, que para aquellos de nosotros que seguimos las clases de hace cierto tiempo atrás, el Tat está muy presente en muchos versos, en muchos Mahavakyas, en grandes dichos. Por ejemplo, el famoso Tat Tuam Asi, ¿no es cierto? Tat Tuam Asi. Ese Tat Tuam Asi, ¿se acuerda qué querían decir? Quería decir, tú eres aquello. Entonces, Tat hace referencia al aquello, a eso. ¿Y qué es ese eso?
lo único que realmente existe, que no hay dos aparte de eso, que es lo absoluto. Nosotros que seguimos principalmente la perspectiva del Vedanta, se lo llama Brahman. Entonces, aquello, ¿y qué incluye lo que es Brahman? Absolutamente todo. No hay nada que exista aparte de Brahman. ¿Por qué? Justamente acá se conecta la tercera palabra, Sat. Sat quiere decir o verdad o existencia. Entonces, Brahman es existencia misma. En el océano absoluto infinito de Brahman, que es Tat, aquello, hay existencia. Existe este cuerpo temporal denominado Govinda, existe esta botella donde tomo agua que se llama botella, el mouse, la galaxia, el árbol, el auto, el ladrón, el santo. Todo eso es Tat, todo eso es Sat. Entonces, de esa manera podemos, es bastante sutil, es bastante filosófico. Si quieren profundizar más de esto, lo podemos hablar en el sector de preguntas, pero de manera directa, etimológica, epimológica, palabra por palabra en este mantra que tiene tres palabras, por así decirlo, eso es lo que significa. Entonces, Om, aquello es existencia, aquello es verdadero. Cuando vemos al mundo con dualidad, cuando vemos al mundo con separación, cuando vemos a muchos, no estamos viendo la realidad verdadera suprema. Es solamente la persona iluminada que después de haber descubierto su verdadera naturaleza como lo absoluto, reconoce a lo absoluto en todo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esa es la que ya nos sacamos esta parte, es un poco más filosófica, es un poco más lento, es un poco más pesado de entender. Ahora vamos a ir a profundizar un poco más en aquello que tal vez resuene más en nuestra práctica del día a día. Como les decía, si es que logro convencerlos de que sigan esta práctica de repetir este mantra Om Tat Sat en su día a día, no tienen que pensar tanto en esta parte filosófica que les acabo de explicar. No importa mucho, la verdad. Como les digo, lo importante genuinamente de esta práctica es la lógica, la energía que tengan por detrás cada vez que lo repitan. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Antes de profundizar un poco más en la práctica como tal, el objetivo de la práctica de repetir este mantra Om Tat Sat, cuando hagamos cierto tipo de acciones, que lo voy a especificar y detallar ahora, es erradicar al ego. Erradicar al ego. Entonces, ¿qué significa erradicar al ego? Como saben, especialmente si ya nos vienen siguiendo desde hace un tiempo atrás, según la perspectiva del Advaita Vedanta, según la perspectiva no dual, la causa de todo nuestro sufrimiento, la causa por la cual sufrimos y no podemos encontrar paz y dicha suprema, se debe a que nosotros erróneamente, antes que erróneamente, nosotros no sabemos qué es lo que verdaderamente somos, porque si supiéramos lo que verdaderamente somos, estaríamos en dicha sin importar las situaciones que toquen vivir, pero al mismo tiempo que pasa eso, al mismo tiempo erróneamente nos identificamos con algo que no somos. Entonces, como creemos ser esta persona, creemos, no solamente eso, creemos ser la persona, creemos ser los agentes de acciones, al mismo tiempo creemos en tales cosas como casualidades o creemos que existe tal cosa como error o errores en la vida, en la creación, en la vida, sufrimos, ¿no? Porque obviamente todo parece súper real y parece que hay muchas casualidades y que hay diferentes posibilidades y que hay errores y que hay cosas que no deberían estar pasando. Entonces, ahí la causa de todo nuestro sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que esta filosofía en particular, pero otras similares también apuntan para que nos podamos de una vez por todas liberar del sufrimiento y obtener paz y dicha suprema? El poder encontrar a Dios de una manera, un lenguaje un poco más teísta, es el poder encontrar a Dios. Un lenguaje un poco más filosófico de estilo Advaita Vedanta es descubrir lo que verdaderamente somos, que como les digo, si ya nos vienen siguiendo hace un buen tiempo atrás, nos damos cuenta que aquello que se denomina como Dios y aquello que es lo que verdaderamente somos, en verdad es uno.
Normalmente este lenguaje en Vedanta se utiliza Brahman, lo absoluto, que en la etapa inicial no nos incluimos ahí porque creemos ser algo diferente. Atman, Atma, el alma, en verdad es uno. No existe, por esto esta filosofía se llama Advaita, es no dualidad, no hay tal cosa como dos, no hay tal cosa como muchos, solamente hay una, esa uno lo podemos llamar Dios, absoluto, Brahman, Alá, como el lenguaje que quieran utilizar, Kali, el Espíritu Santo, no sé, el Dios Padre Celestial, pero nosotros somos eso, eso es lo único que existe. Entonces sí, a través de la práctica espiritual, a través de la renuncia, a través de la comunidad espiritual y otros aspectos que podemos seguir en nuestro día a día, el momento va a llegar en el que vamos a descubrir lo que verdaderamente somos y vamos a poder obtener aquello tan prometido que es paz y dicha suprema. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre... em, Ok, vamos a hablar un poquito más ahora sí a detalle de lo que es esta práctica y de qué trata. Em, de una manera directa, la práctica de repetir este mantra Om Tat Sat, como les dije hace un rato, consiste en poder ayudar a erradicar el ego. Entonces, antes de explicarles cómo está la práctica, yo les voy a comentar un poco cómo llegó a mí. Yo me acuerdo que yo el 2021 fue la primera vez que fui al monasterio en Los Ángeles como monje novicio y parte de los deberes, de las tareas que nos tocaban hacer, en ese entonces éramos 3 novicios en el monasterio, era llegar antes de las clases que habían en el templo, ir a la parte trasera donde estaba la cámara y teníamos que sacar una llave en específico, abrirla, acomodar la cámara, mover el asiento y la mesa donde se iba a sentar el swami que iba a dar la clase. Entonces yo me acuerdo estaba con un gran amigo mío que ahora tampoco es, ya no es monje novicio, pero en su momento estuvimos ahí juntos, y él me recomendó una práctica. Estábamos haciendo el tema de la cámara y demás, y él ahí me lo mencionó. Me dijo, mira, te recomiendo que hagas esta práctica, que cada vez que termines de hacer una acción, como por ejemplo acomodar la cámara, abrir la puerta, poner la mesa, acomodar las luces, etcétera, que o en voz alta o mentalmente te repitas Om Tat Sat. Y esto, como él me lo explicó, tiene que ser como una especie de recordatorio, un recordatorio en el que nosotros mentalmente nos recordamos. Hay dos perspectivas acá, pero les voy a mencionar una, que somos los instrumentos en las manos de Dios. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, acomodaba la luz, ponía la mesa, la silla, acomodaba la cámara, el ángulo y demás, obviamente al principio no lo hacía siempre, no lo tenía tanto como práctica, pero era un recordatorio, ok, soy un instrumento en las manos de Dios, Dios está utilizando este cuerpo en particular, como al igual de todos, no es que solamente Dios utiliza el cuerpo de los monjes y de las monjas y de los renunciantes, no, es el caso con absolutamente todos, pero el monje o el renunciante o el sadhaka, el aspirante espiritual, está intentando reconocer esto, porque esto es, según la perspectiva no dual, que lo hemos hablado en diferentes clases, lo hemos explicado de diferentes maneras, Dios es el único hacedor. No existe otro que sea Dios. Entonces, bajo esta perspectiva, la idea de que existe otro segundo agente de acción desaparece, ¿no? Eso lo hemos visto en diferentes clases que hemos tenido. Directamente, si uno quiere ir a un verso en específico que nos ayude a entender que un avatar como Krishna nos enseña al respecto, podemos ir al verso 27 del capítulo 3, en el que él indica perfectamente que todas las acciones de la persona, que todas las acciones que ocurren le pertenecen a los gunas de Prakriti, no a la persona, y que más bien la persona está diluida, está engañada por la falsa noción del ego. Am, Cuando un aspirante espiritual va implementando esta práctica del Om Tat Sat, si resonamos más con la perspectiva devocional, con la perspectiva teísta, en la que todavía no específicamente hay una relación con Dios, empezamos a hacer esta práctica del Om Tat Sat en la que vamos, cualquier
obra que nosotros hagamos, sea filmar esta clase, sea dar mi clase de yoga, sea ir a trabajar en la oficina, tener una presentación con el negocio, intentar tener llamadas con clientes, lavar los platos, cuidar al hijo, cualquier tarea que nosotros podamos hacer, si resonamos con esta parte más devocional, más teísta, repetimos el Om Tat Sat después mentalmente, tal vez mejor. Si alguna vez quieren hacerlo oralmente también lo pueden hacer, claro, pero de recordatorio de que es Dios quien ha hecho esa acción específicamente en este cuerpo con el que todavía nos identificamos. Ahora, esto es bajo la perspectiva teísta, que yo creo que la mayoría de nosotros acabamos a resonar un poco con esa perspectiva, en la que hay un ser diferente, ajeno a nosotros, que se llama Dios. Entonces, yo no estoy para nada diciendo que eso sea falso, para nada, pero nosotros en la perspectiva no dual intentamos también ver la perspectiva trascendental, aquello que trasciende cualquier tipo de dualidad y que a eso lo llamamos Brahman y que intentamos reconocer que en verdad nosotros somos eso. Entonces va a haber tal vez un grupo tal vez más reducido de personas que no resuene tanto con la perspectiva teísta de Dios, pero que también esté en búsqueda de descubrir lo que verdaderamente es. Entonces, también podemos utilizar perfectamente la práctica del Om Tat Sat, con la diferencia de que cuando sea que terminemos de hacer una acción, digamos cocinar, digamos ayudar a una persona en la calle que necesitaba nuestra ayuda, repitamos el Om Tat Sat, pero en vez de tener la perspectiva yo soy un instrumento en las manos de Dios, esta acción ha sido utilizada por Dios a través de este cuerpo con el que me identifico, más bien utilizar la perspectiva vedántica, filosófica de yo no soy el cuerpo y yo no soy la mente. Om Tat Sat es un recordatorio. ¿Por qué es lo que pasa? Sé que se los expliqué más temprano, pero cuando nos identificamos con ser la persona, creemos ser este cuerpo en particular. Cuando este cuerpo hace algo, dice la persona en ignorancia, dice yo estoy haciendo algo. Cuando aparece un vritti, un pensamiento en la mente, hoy día voy a hablar de Om Tat Sat, cuando una persona está en ignorancia, dice ese pensamiento se me ha ocurrido a mí, ha sido mi idea. Eso es el ahamkara, el ego, todo lo que es yo y lo mío. A mí se me ha ocurrido esta idea, yo estoy dando esta charla, yo el otro día ayudé a una persona en la calle, yo y lo mío y lo mío y lo mío. Eso, en la perspectiva que nosotros seguimos acá en la comunidad, eso es avidya, eso es ignorancia. ¿Y qué es vidya? Lo opuesto, ¿no? Vidya es conocimiento, es reconocer a la no dualidad, reconocer a Dios en todo y reconocer, si queremos utilizar este lenguaje, que Dios es el único hacedor a través de todos. Solamente hay Dios, solamente está lo divino, Brahman, Kali, Shiva, el lenguaje que quieran utilizar. Entonces, eh, para un aspirante espiritual que no resuena tanto con la parte teísta y no se imagina, digamos, tal vez que pueda ser Dios que está utilizando al cuerpo como un instrumento, que capaz suena un poco muy romántico, pero no tan posible, por así decirlo, la perspectiva filosófica de que son los gunas los que están operando. ¿No? Como lo hemos visto en diferentes clases, el lenguaje que se utiliza en la filosofía Samkhya es Prakriti. Prakriti hace referencia a todo lo dinámico, todo lo que entra en la creación, preservación, destrucción, todo lo que está dentro del tiempo, espacio y causalidad, el cuerpo, la mente, los pensamientos, los sentimientos, el mundo aparentemente exterior, todo eso que cambia y es dinámico es Prakriti. ¿Y cómo se mueve Prakriti quiere decir naturaleza, así se lo traduciría en español. ¿Cómo se mueve, interactúa Prakriti en el mundo, en el universo? A través de los tres gunas, de tres gunas. Estos tres gunas quieren decir tres energías, tres cualidades. La energía, el tamas, que es la energía lenta, pesada, de flojera, de pereza, de hacer daño. Rayas, la energía dinámica, activa, de movimiento, de emprendimiento, de actividad. Y sattva, la energía alguna espiritual, de paz, de tranquilidad, de autocontrol, de disciplina, de silencio, de meditación. Entonces, a lo largo de todo el universo,
no solamente en el plano físico, sino en los diferentes planos más sutiles y más pesados que hay a lo largo de la creación. Todo es un compuesto de estos tres diferentes gunas según diferentes filosofías hindús. Entonces, son estos gunas quienes están operando a través de cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué somos? Si vamos a seguir el lenguaje de la filosofía Samkhya, somos Purusha. Purusha quiere decir conciencia. Somos Brahman. Sí, ese es un lenguaje un poco más familiar para nosotros. Somos conciencia absoluta. Otra palabra que me encanta utilizar, somos Sakshi Chaitanya. Somos la conciencia testigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que hoy, por ejemplo, decidimos desayunar huevos con 5 tocinos, con Coca-Cola, con papas fritas, y en la tarde le metemos un churrasco, una carne, y comemos un montón y lo acompañamos con cerveza y lo acompañamos con unos cuantos shots de aguardiente, de tequila, o lo acompañamos con un fernet con Coca-Cola, y en la noche lo terminamos comiendo pizza y más gaseosa y demás. Inevitablemente, esto muchos de nosotros en algún momento hemos, tal vez no tanto así, pero hemos comido algún día de cierta manera, nos hemos alimentado de cierta manera, y a lo largo del día igual nos pasamos viendo tal vez TikTok todo el día, o viendo la tele todo el día. Inevitablemente, energéticamente, van a haber muchos cambios en la mente y en el cuerpo. Al día siguiente no nos vamos a sentir llenos de energía para ir a trabajar mañana, que es lunes. No nos vamos a sentir con ganas de esa noche, después de haber consumido todo lo que hemos consumido, de sentarnos a meditar o a leer un poco alguna escritura, o qué sé yo, algo más sátvico. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros comemos, lo que nosotros nos alimentamos, no solamente con comida y bebida, pero también con las personas con las que nos congeniamos, las conversaciones que tenemos, el contenido que vemos, la música que escuchamos, todo eso tiene muchos impactos en nosotros, mucho impacto en nosotros. Mucho de esa energía es tamásica, otro tipo de energía es rayásica, y en la época actual en la que vivimos hay menos, mucho menos de la energía sátvica, más espiritual, más pacífica. Entonces, ¿por qué les estoy explicando eso? Les estoy intentando explicar lógicamente para aquellos que no resuenan como que, todos somos instrumentos en las manos de Dios, porque suena un poco muy poético, pero no tan tal vez real, con respecto a la perspectiva un poco más científica. Son estos gunas que operan a través de nosotros. Si una persona ha tenido un fin de semana así en excesos de cosas más pesadas, a lo largo de su semana, porque todos esos gunas, esa energía están dentro de la persona por lo que ha consumido, comido y demás, sus acciones van a ser de cierta manera. No va a trabajar de la mejor manera, no va a dar la mejor presentación, incluso puede haber cierto tipo de comportamiento que, como tu energía, o como se diría un poco, tu aura, nuestro aura no esté tan pura, tan limpia. Los perros nos van a ladrar, va a haber cierto tipo de comportamiento que al tiro se distinga que la persona no esté como que en óptimas condiciones. Por otra parte, algo que sí nosotros en la época actual reconocemos y valoramos mucho es la energía más rayásica, más de disciplina con respecto al mundo, y comer un buen pedazo de pollo con carne, con su arroz, con su brócoli, y tomar agua, y calcular las calorías, y evitar el azúcar, e ir al gimnasio, y evitar el tiempo solo, porque aparte muchas personas rayásicas les cuesta poder estar solos, y quieren estar constantemente emprendiendo aquí, haciendo esto, con esta reunión y demás. Entonces, si esa persona sigue ese estilo de vida, igual se va a notar externamente. La persona tal vez va a tener 3 emprendimientos, tal vez va a tener, va a pertenecer a diferentes mesas directivas, no va a estar casi nunca en su casa. Entonces, igual para todo esto hay comida, que eso, si quieren profundizar y aprender más al respecto, con respecto a la comida, lo podemos aprender en el Ayurveda, en el Ayurveda. Entonces, se dan cuenta, igual si uno sigue ese tipo de alimentación, ese tipo de energía, se ve en el día a día. Y lo mismo con sattva. Una persona que quiera morar un poco más en la energía sátvica va a comer de cierta manera, tal vez va a preferir una comida un poco más vegetariana, más vegana, que la energía por detrás de esa comida, además idealmente ofrecida a Dios antes de ser consumida. Entonces, las acciones de la persona sátvica en su día a día van a ser más justamente sádvicas, más puras, más amables. Cuando ve a una persona en la calle
por más de que no tenga mucho, va a preferirle darle ese dinero porque va a tener más sattva en ella. Una persona más rayásica, sin mucha dificultad, se va a levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir a entrenar y subir sus fotos a sus historias de Instagram sin polera y mostrando sus gains, que no estoy diciendo, no estoy juzgándolo para nada como algo malo, ninguno, ni tamas, ni rayas, ni sattva, simplemente estoy explicando cómo cierto tipo de alimento y cierto tipo de estilo de vida hace que tengamos más de alguno de estos gunas y que estos gunas sean quienes operan en el cuerpo de absolutamente todos. Y nosotros erróneamente pensamos, yo estoy haciendo eso, cuando es el guna que está operando. ¿Cómo lo podemos entender? Y he dado este ejemplo en diferentes clases. Una persona que digamos que comió un poco de más en la noche, que capaz no le convenía hacer eso para poder levantarse y hacer su práctica espiritual o irse a entrenar. Entonces, en vez de levantarse a las 6 o 7 de la mañana, se queda hasta las 8, 8 y media. ¿Qué es lo que pasa ahí? El guna tamas está operando por un tiempo en el que la persona se quedó un poco más de tiempo en su cama y la persona en ignorancia se va a levantar, digamos, a las 8 y media, 9 de la mañana y se va a sentir culpable. Va a decir, qué flojo que soy, cómo no me levanté más temprano, se va a sentir, como les digo, culpable. Y después de eso va, como les dije, ya sé que les dije este ejemplo, pero siento que es importante volverlo a repetir, va a ir al gimnasio, va a ir a su clase de yoga, de ahí se va a poner a trabajar, va a cerrar ventas con 5 clientes nuevos, a lo largo de su día va a hacer cosas muy productivas. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber orgullo. Wow, qué grande que soy. He cerrado mis 5 ventas a pesar de haberme levantado tarde. He ido al gimnasio, miren, me veo muy bien, ya estoy sacando mi six pack y demás. Va a haber ese orgullo. Y digamos que en la noche llega un momento en el que se aparta de todo el tipo de luz, de celular, de tele y se sienta a meditar y entra en una meditación profunda. Igual, si ahí hay todavía ignorancia, la persona va a decir, wow, aparte qué espiritual que soy, he podido estar media hora sin que me incomode y moleste mi cuerpo, repitiendo mi mantra, qué espiritual que soy. Entonces, esa es la perspectiva del más del 98-99% de la humanidad, que estamos todavía en ignorancia, que no nos hemos podido todavía iluminar, encontrar a Dios, encontrar lo que verdaderamente somos nosotros. Entonces, por ende, todavía nos consideramos ser los agentes de acción. Entonces, cuando hacemos algo, entre comillas, malo, nos sentimos culpables, nos sentimos con vergüenza. ¿Por qué? Porque creemos ser los hacedores de acciones. Y por otra parte, cuando hacemos algo bien, una presentación, un trabajo, lo que sea, nos entra orgullo. Tanto la vergüenza como el orgullo, ambos son parámetros de ignorancia en la persona, de que todavía no ha logrado descubrir la verdad sobre lo absoluto, sobre su verdadera naturaleza. En cambio, si analizamos a una persona iluminada, a un Jivan Mukta, pues puede que se equivoque, puede que esté, no sé, hablando algo y que se olvide la palabra o el significado, o puede que dé una excelente presentación o lo que sea relacionado a lo que, un ejemplo que ustedes puedan entenderlo, no va a sentir ni culpa ni vergüenza de haberse olvidado lo que tenía que decir, ni tampoco se va a sentir orgulloso de la presentación que dé. Como el gran Swami Vivekananda, ¿no? Que obviamente él fue a Estados Unidos en el 1893 al Parlamento de Religiones, después de haberse iluminado, después de haberle ganado el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando ha hablado, ha dado su presentación y todo el mundo quería aprender de él, qué comía, cómo vivía, la gente lo aplaudía, lo seguía, él no se sentía en lo más mínimo elevado al respecto porque él sabía perfectamente el lenguaje que quieran utilizar, que Dios había actuado y actuaba a través de él, o que eran los gunas que estaban actuando a través de él y que él no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede haber orgullo? El orgullo es 100% una señal de ignorancia en la persona. Y esto no lo digo para que ustedes juzguen a otros como que, él todavía siente orgullo, entonces no es un iluminado, para nosotros mismos. Entonces, por otra parte, igual, si alguien, puede haber una idea un poco errónea de decir que una persona iluminada nunca se podría equivocar, porque no tenemos mucho contacto con personas que han llegado a descubrir la verdad y tal vez pensamos que solamente personas que son exactamente como Budas o Jesús o Swami Vivekananda pueden llegar. No, no, obviamente no cualquiera, pero si una persona sigue una práctica espiritual por cierto tiempo, tiene genuina renuncia, no tiene realmente deseos por el mundo y puede enfocar mucha de su
energía divina interna en la práctica espiritual, podemos llegar a ese objetivo en esta misma vida. Y esa persona que logre ese objetivo puede que alguna vez esté caminando y se tropiece y se caiga, puede que esa persona esté hablando de algo y no se acuerde de lo que está hablando, porque todo eso le pertenece a Prakriti, por así decirlo, a la naturaleza. Él o ella es conciencia absoluta, entonces no se siente identificado por, entre comillas, los errores que realiza. Entonces, muy bien, ahora que expliqué todo eso, vamos a analizar un poco la perspectiva de un sadhaka con la práctica del Om Tat Sat. Sadhaka, para aquellos de ustedes que tal vez no saben qué significa, quiere decir aspirante espiritual. Una persona que está en el camino oficialmente, por así decirlo, con cierta práctica diaria o algo así, que todavía no ha alcanzado el objetivo de iluminarse. Entonces, esta persona, al momento, ¿cómo se puede beneficiar de esta práctica? Porque esta práctica yo lo veo tanto para práctica para un sadhaka, que es como práctica que nos va a ayudar a erradicar el ego, a iluminarnos, a ganar esa paz y dicha suprema, pero al mismo tiempo es un recordatorio hermoso para un Jivan Mukta, para una persona libre mientras en vida. Pero nos vamos a enfocar ahora en un sadhaka, un aspirante espiritual. Pueden ponerse ustedes como ejemplo en las acciones que hacen en su día a día. Entonces, si es que tienen que ir a trabajar a una oficina, si tienen que hacer una presentación, tienen que hacer un informe, un reporte, lo que sea, cuando sea que terminen de hacer eso que estaban haciendo, si resuenan con esta enseñanza, repítanse mentalmente Om Tat Sat. Y cuando hagan eso, como les digo, no es solamente repetir Om Tat Sat, por detrás, idealmente tiene que haber la energía, la perspectiva de que yo no hice esto. Yo no hice esto. Fue Dios que a través mío realizó este trabajo. Si resuenan con la parte más devocional y si resuenan más con la parte del conocimiento, son los gunas que han obrado a través de este cuerpo, pero yo no soy el agente de acción. ¿Ok? Entonces, lo mismo para no solamente cosas así tan grandes del trabajo como una presentación, cuando estén lavando los platos, cuando estén barriendo su casa, cualquier trabajo que entre comillas sea denominado como que algo simple o sin de mucha importancia, cada vez que terminen de hacer, les va a servir mucho para que ese ego se vaya erradicando. ¿Qué quiere decir que el ego se erradique? No es que se mata al ego. El ego, el ahamkara, es un aspecto sumamente sutil de la mente del antakarana, que es el instrumento interno que está compuesto por manas, chitta, buddhi y ahamkara. Son memoria, el tema de la duda, si es que hacemos esto, no hacemos esto en la mente, y el hecho del intelecto, si es que somos capaces de resolver un problema en matemáticas, si es que somos capaces de poder entender esta explicación sutil filosófica, y el ego. El ego, ¿qué es lo que hace? Se apropia de las acciones realizadas por el cuerpo y la mente. Entonces, si yo ahora digo 2 más 2 es igual a 4, eso es un pensamiento que ha pasado en mi mente y el cuerpo lo ha entonado, la voz lo ha dicho. Eso es algo que ha pasado en la naturaleza, en Prakriti. ¿Qué es lo que hace el ego? ¿Cuál es su función? Se apropia de ese pensamiento, se apropia de esa acción física y dice, yo lo he realizado. Es sumamente sutil, pero Sri Ramakrishna hacía énfasis que la última barrera para poder iluminarnos se encuentra en el ego, justamente porque es que pensamos que nosotros somos los agentes de acción. Entonces, con esta práctica del Om Tat Sat, vamos erradicando al ego, nos vamos dando cuenta perfectamente que nosotros no somos los agentes de acciones y que cada vez que hagamos, ya sea algo importante o grande, como algo simple como lavar un plato, vamos a recordar, ok, yo no hice esto. Esto fue hecho, hay un hermoso verso del Ashtavakra Gita, a ver si me sale. Eh, no me acuerdo el verso completo, pero dice, This was done by the body, not by I pure self. Quiere decir, esto fue realizado por el cuerpo, no por mí, el ser This was done by the body, not by I, the pure self. No, no por mí, el ser puro. Entonces yo me acuerdo una vez, la segunda o tercera vez que fui al monasterio en Los Ángeles, a mí me tocaba deber de la mañana hacer la avena, era un bowl de avena grande porque eran varias personas que desayunábamos y a mí me gustaba hacerlo de cierta manera. Y apareció uno de los monjes, Swami Medhananda, y dijo, ¿quién hizo la avena? Porque él era un poco picky y quería como que
que sea de cierta manera exactamente. Y yo de chiste, de broma, le dije eso, le dije, it was done by the body, not by I, pure self. Se rió, el punto es, o sea, ¿por qué les estoy contando esto? Porque incluso, digamos que yo me haya equivocado haciendo la avena y que en vez de hacerla rica y me haya quedado horrible, una persona en ignorancia va a sentir vergüenza y culpa por, no, me equivoqué, en vez de canela le puse cúrcuma, le puse comino, algo así, ¿no? Entonces nos entra esa culpa interna. Ahora, o por otra parte, digamos que yo haya hecho una excelente avena, me haya salido excelente, todos, wow, qué rico, ¿quién hizo esta avena? Entra, tal vez no externamente, pero internamente ese orgullo de, sí, yo hice esa avena, qué grandioso que soy. Entonces, la idea de este mantra, esto fue realizado por el cuerpo, no por mi verdadero yo, el ser puro, la conciencia pura, nos ayuda justamente a incluso cosas pequeñas como preparar la avena, liberarnos de la idea de ser el agente de acción, ¿no? Y morar más bien en nuestra verdadera naturaleza como la conciencia pura. Cualquier cosa que haga Govinda, Pedro, Lucía, María, Sara, quien sea que sea el agente de acción, va a ir erradicando con esta práctica la idea de ser el agente de acción hasta que eventualmente por gracia divina la verdad se nos sea revelada. ¿Y qué significa que la verdad sea revelada? Que verdaderamente nosotros no somos la persona, que verdaderamente nosotros no somos los agentes de acción, que verdaderamente nosotros somos lo absoluto, somos Brahman, somos uno con Dios, somos Dios en el sentido de Dios como lo absoluto. No estoy diciendo que Govinda particularmente sea Dios, estoy diciendo que lo que verdaderamente somos es lo absoluto, esa unidad, y eso es lo que verdaderamente somos, libre de cualquier tipo de pecado, libre de cualquier tipo de orgullo, y eso es lo absoluto. Y capaz digan, ok, ¿y qué ganaría yo descubriendo que yo soy lo absoluto, descubriendo que yo soy Brahman? Como les digo, Paramanand, Atyantika Dukkha Nivriti Paramananda Prapti. La cesación completa del sufrimiento y la obtención de paz y dicha suprema. Eso es lo que pasa. Para darles un ejemplo de exactamente, a ver, déjenme, ¿dónde estoy? Para darles un ejemplo, les puedo explicar igual una perspectiva que ya se las comenté previamente, la de la película. Entonces, lo que pasa con el 98-99% de la población que todavía no se han iluminado, que todavía no han reconocido lo que verdaderamente somos, vemos a este mundo y vemos a lo que sucede en el mundo como sumamente real y vemos cosas como ser casualidades y errores e injusticias. Vemos todas esas como si fueran realmente verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos viendo una película en el cine, podemos capaz distinguir que hay un actor y que de la nada hay un personaje de la película y que de la nada le llega dinero, su mamá le da dinero. Y el personaje de la película, en vez de poner ese dinero comprándolo, invirtiéndolo o poniéndolo en un buen uso, lo gasta en drogas. Entonces, digamos que pasa eso, el adolescente que recibe el dinero de su mamá y lo gasta en drogas, nosotros viendo la película decimos, no, qué boludo, ¿cómo va a hacer eso? Si su mamá le está dando ese dinero para que lo ahorre, para que lo invierta, para que le sirva para algo positivo y lo está gastando en drogas, nosotros que estamos bajo la perspectiva de ser los espectadores, sentimos, no, ¿cómo va a ser eso? Qué boludo. Hasta nos puede entrar un poco de rabia y le podemos generar cierto tipo de enojo al personaje, como pasó en series como eh, Game of Thrones, ¿no? El Juego de Tronos, que el príncipe y su mamá, la reina, genuinamente eran como que medio que odiados por muchas personas por el buen trabajo como actores que hicieron. O si no, Breaking Bad, la mamá, la rubia, igual era odiada por muchas personas porque hicieron tan buen papel jugando su rol de villanos que la gente como que igual les generaban esa rabia hacia ellos. Entonces, pero bueno, digamos que no somos de ese grupo de personas y estamos viendo que el adolescente está gastando su dinero en drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez por unos instantes nos olvidemos que estamos viendo una película, que todo eso está scripted, que todo eso está escrito por el director de la película o qué sé yo, y entramos en esa rabia momentánea de decir, eso no debería estar pasando, eso está mal, ¿cómo va a vender, gastar ese dinero preciado de su madre en drogas? Pero de ahí, alguien un poco más analítico, nosotros mismos nos podemos recordar, pero bueno,
así tiene que ser la película, porque para que sea entretenida, para que tenga una buena trama, para que eventualmente su mamá descubra y lo bote de la casa y al que él haya llegado a rock bottom, a lo más bajo, haya decidido nunca más consumir droga y en eso decide emprender y se vuelve un millonario después de haber estado en la casa, en la calle. Todo eso lo podemos trace back, como lo podemos recordar, que no hubiera sido así si es que él no hubiera gastado ese dinero en drogas. Y aparte de eso, más allá del buen resultado, también nos damos cuenta que así, por más de que externamente parezca como un error, como que eso no debería pasar así, vos no deberías haber gastado ese dinero en drogas, nos damos cuenta que quien escribió la obra o la película quería que eso sea exactamente así para que la película tenga sentido. Entonces decimos, ah, claro, pero eso es así porque es una película. Bueno, déjenme decirles que bienvenidos a la película divina. Estamos en la película de Dios. Esta es su divina y loca película y por más de que parezca imposible, absolutamente todo lo que sucede en esta hermosa y divina y loca película se pasa debido a la voluntad de Dios, así como las cosas loquísimas que pueden pasar en una película que veamos en el cine pasan por la voluntad del director o el escritor de la película, de la misma manera es así en nuestra vida, en esta película. Y no solamente me refiero a la Matrix de la Tierra, no, 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 no. En absolutamente todo el universo y en los diversos planos que ocurran, todo eso es el juego divino de Dios. Sí, juego es una palabra muy linda en sánscrito, que literalmente se me fue la traducción exacta en español, pero podría ser como el juego, película, la diversión, el lila. El lila en sánscrito hace referencia justamente a eso. Esto es el lila de Dios. Entonces, a todos nosotros acá nos ha tocado, obviamente acá, identificándonos con ser la persona, ¿no? A todos nos ha tocado pasar cosas malas, terribles, de mucho sufrimiento, muertes de algún ser familiar cercano, pobreza, tal vez nos ha tocado que no, seamos como de cierta manera abusados no de manera literal, pero bully, ¿no? Que nos hayan hecho bullying en el colegio, que no sé, no hayamos, que la chica que nos guste no sea recíproco, cualquier tipo de sufrimiento que podamos llegar a haber tenido, lo vemos sumamente real. Decimos, esto me está pasando a mí, esto no es una película, esto es absolutamente cierto y como yo soy esto, eso me está pasando a mí y yo sufro y nos desplomamos y sufrimos y demás. Entonces, la promesa de la iluminación, la promesa de seguir este camino y poder encontrar a Dios, poder descubrir lo que verdaderamente somos, nos trae la misma paz que cuando nos acordamos de la serie o película que estamos viendo, que todo está scripted, que todo está determinado por el director de la película y que no hay nada, no hay ningún tipo de error en la serie o en la película que está pasando de exactamente la misma manera. Él o la Jivan Mukta, la persona libre mientras en vida, disfruta de esta película divina sin afectarse en lo más mínimo. Tal vez en algún momento se le olvide porque todo esto está como que en la mente, ¿no? La ignorancia y el conocimiento, todo pertenece a la mente. Entonces, digamos, no sé, yo ahora les estoy hablando y se me olvida, por ejemplo, la traducción literal de la palabra de lila en sánscrito. Digo, no, ¿cómo me voy a haber olvidado? Pero, de nuestra toma, es Om Tat Sat. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso cuando lleguen a cometer un error, cuando, por ejemplo, tenían que haber hecho esto y en vez de hecho esto hicieron eso, díganse Om Tat Sat para que se recuerden que en verdad ustedes no son los hacedores de acciones, que ustedes nunca han sido los hacedores de acciones, que nadie es, aparte de Dios, el hacedor de acción y la paz que va a traer. Entonces, inevitablemente, sí, como en la película podemos pensar que habían ciertos errores como que él no debería haber utilizado el dinero para conseguir droga, de la misma manera en esta película divina en la que nosotros somos los actores y es Dios quien nos utiliza como maestra de títeres, van a haber aparentemente errores. Y de esos errores, obviamente, a ver, esto es un tema un poco más profundo, pero incluso cuando estos errores sean cometidos, digamos, un día estamos manejando, vemos el celular y ¡pah! Nos chocamos por haber visto el celular, incluso ahí Om Tat Sat. Incluso ahí Om Tat Sat, para reconocer que incluso las pequeñeces o las boludeces o lo que sea, en absolutamente todo está Dios por detrás. Entonces, ok, antes de hablar
de esto, lo que les quería decir es, la práctica del sadhaka, del aspirante espiritual, es el repetir Om Tat Sat para que se acuerde, o sea, no, no es para que se acuerde, porque para que se acuerde significa que tiene que haberlo descubierto antes, para que se para que poco a poco vaya reconociendo y erradicando el ego, y de esta manera pueda acompañarlo con su práctica espiritual y que culmine en la iluminación y que se dé cuenta lo que verdaderamente es. Para el Jivan Mukta, como les digo, es un poco diferente, en el que el Jivan Mukta puede, como les digo, puede haber una persona, una chica iluminada que después de muchos años de práctica y renuncia y demás, haya descubierto su verdadera naturaleza y un día esté manejando. Y mientras está manejando, la llaman y empieza a ver quién le está llamando y en eso que se distrae se choca. Entonces, todo eso pertenece a la película divina. Entonces, ella es como que su primera reacción va a ser como que, uy, no, ¿para qué me fijo mi celular? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Om Tat Sat. Se va a decir Om Tat Sat en su mente, va a decir, ok, esto también es la voluntad de Dios. Ahora, lo que les quiero hablar acá, eh, el tema de los errores es algo muy difícil, pero muy importante de intentar entender. Entonces, esa chica, ¿no? Que se iluminó en este contexto y que por distraerse con su celular se choca. Esa chica, al ser una Jivan Mukta, al haberse iluminado, al haber descubierto su verdadera naturaleza como lo absoluto, sabe perfectamente que lo que pasó era exactamente lo que tenía que pasar. Que se haya distraído, que la hayan llamado, todo eso es parte de la película divina de Dios. Que no existe tal cosa como un error y que eso tenía que pasar tal cual como pasó. Pero, pero dentro de la misma película de Dios, entra que la chica, por más de que sea una Jivan Mukta, por más de que sea una iluminada, también aprenda, también siga aprendiendo a lo largo de su vida. El mismísimo Sri Ramakrishna, siendo mucho más que simplemente un Jivan Mukta, decía que as long as I live, I learn. Así está en inglés. Mientras sea que yo estoy en vida, yo sigo aprendiendo. Entonces, acá vamos a hablar un poco sobre los niveles de realidad. Hay un video que igual hicimos hace un tiempo atrás, los 3 niveles de realidad según el Vedanta, algo así. Entonces, la iluminación, el reconocer nuestra verdadera naturaleza como lo absoluto, saber que somos lo absoluto, saber que absolutamente nada nos afecta, ni bueno ni malo, eso pertenece a un plano muy, muy elevado que es paramártica, el plano supremo, que no es un plano que está en otro lugar, en otra dimensión, que está en el futuro, está presente eternamente acá, pero por nuestra ignorancia no lo reconocemos. Entonces, ¿qué es la diferencia? Una persona iluminada sí ha reconocido ese plano supremo donde absolutamente nada lo afecta, la afecta. Ahora, habiendo reconocido, esa chica, esa Jivan Mukta, está establecida en su verdadera naturaleza como lo absoluto, pero la chica como tal, la personaje de la película, digamos que se llame María, María va entre comillas, cometer errores, pero esos errores, entre comillas, que cometa están dictados por la voluntad divina de la directora de la película divina, que podría ser la Madre Kali, que podría ser Jesús, que podría ser Krishna, depende de ustedes y con quién resuenen más. Eh, la cosa es que esta película divina está siendo dirigida por Dios y que la hayan llamado, que se haya distraído y que se hayan chocado, ella reconociendo, habiéndose iluminado, reconoce todo eso como la película divina. Al mismo tiempo, ella aprende, la chica, ella es Brahman. Nosotros lo que verdaderamente somos es Brahman. Brahman, lo absoluto, no aprende, no tiene errores, no evoluciona, nada. Es existencia absoluta. Pero ¿quién aprende? ¿Quién, entre comillas, comete errores? ¿Quién evoluciona y demás? En sánscrito esta palabra es jiva, el jiva, que lo podríamos traducir en español como el alma individual. Me gusta esa traducción, el alma individual. El alma individual sigue aprendiendo. Entonces esa chica, por más de que ha reconocido su verdadera naturaleza como lo absoluto, ella, María, con ese, entre comillas, error, después de haberse chocado, va a decir, oigan, miren, cuando yo esté manejando, no voy a contestar mi teléfono, no voy a revisar mi teléfono porque puede que pase esto. Entonces, de esa manera no hay contradicción alguna. María va a aprender, Brahman está eternamente ahí presente, sin que ser afectado de lo que estaba manejando, de lo que se chocó y de lo que aprendió. Brahman sigue iluminando
toda la película divina, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la paz que uno puede llegar a obtener cuando uno obtiene este conocimiento sobre la verdad. Lo podemos entender con ese ejemplo de las películas, ¿no? Muy bien, entonces ahora para llevar un poco más extremo esta idea del aprendizaje, vamos a hablar de algunos de los personajes, entre comillas, más terribles que tuvo el mundo, ¿no? Pol Pot, Genghis Khan, Hitler, Napoleón, no sé. Hubieron muchas personas que por mucho egoísmo personal, por mucho beneficio sobre el yo y los míos, terminaron haciendo muchísimo daño a otras personas, como por ejemplo lo que igual se hizo acá en América cuando mataron y violaron a incontables indígenas y demás. Eh, el punto es que, ¿qué es lo que pasa con estas personas terribles, ¿no? La misma lógica de la chica, pero en este contexto ellos no están iluminados. Entonces, ellos igual, como son parte de la película divina, pónganse a pensar en alguna película, no sé, de Marvel, que es muy conocido. Está Thanos, ¿no? El gran villano que tiene su guante, y no me acuerdo muy bien qué es lo que pasa, pero, él mata a la mitad de la población en todo el universo. La mitad sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos villanos en las películas y también en la vida son necesarios para que la película sea divertida. En el Treta Yuga lo tuvimos a Ravana, antes de eso lo tuvimos a, no, no, ajá, lo tuvimos a Hiranyaksha, a Hiranyakashipu, eh, en el Mahabharata lo teníamos a Duryodhana, a Shakuni, Shishupala. En la época actual, no voy a mencionar mucho, pero hay muchos presidentes y personas ahí que están en el tope de la élite y gente por detrás igual que no aparece en las noticias y demás, pero que son los villanos de la película, por así decirlo. Ellos también son necesarios en la divina película de Dios. Y que estén haciendo, esto puede ser muy difícil de aceptar por muchas personas, no estoy esperando que todos lo acepten y que crean lo que yo digo simplemente porque yo lo estoy diciendo para nada, cuestionense y si quieren hablarlo en la parte de preguntas igual más que bienvenido, pero absolutamente todo lo que los, entre comillas, malos estén realizando, lo están haciendo también por la voluntad divina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si esto lo vemos sumamente real, y no lo vemos como lo que realmente es un lila, una película, parece terrible, decimos eso no tiene que ser así, hay injusticia, hay error y hay tanta gente que reclama y más bien se pelea con la idea de que cómo Dios va a permitir que algo así suceda. Pero cuando vamos, gracias a la práctica espiritual, gracia divina, y nos damos cuenta de la verdad, nos damos cuenta que incluso todas esas cosas terribles que pasan, por así decirlo, son perfectas y que Dios de cierta manera también, obviamente por su voluntad, si absolutamente todo es su voluntad, esas cosas también son dentro de su voluntad. A esto, para que nos sintamos tal vez un poco mejor con respecto a justificar un poco a Dios, que quiénes somos nosotros para tener que justificar a Dios y cómo hace su lila, su juego, pero entra la ley del karma. Entonces, absolutamente todas las personas que están sufriendo lo que les toca sufrir, incluidos nosotros, porque nosotros también somos sujetos a sufrimiento, lo estamos haciendo por las acciones que hemos cometido en el pasado. Entonces, ahí bajamos un poco. Ahí bajamos un poco, a esa explicación bajamos un poco, en el que todavía nos identificamos con ser los agentes de acción. Yo en vidas pasadas he realizado esas acciones, por ende, en esta vida me está tocando pasar esas consecuencias. Yo lo que les estaba hablando desde un plano un poco más elevado, en el que se pierde por completo la noción de ser el agente de acción. ¿Ok? Para finalizar un poco esta parte, hay una historia en la que un discípulo de Sri Ramakrishna le está hablando un poco sobre este problema del mal y le dice, ¿por qué Dios, por qué la madre permite que haya todo este tipo de sufrimiento? Y Sri Ramakrishna le dice de una manera bastante simple, le dice que eso también es su lila, es su juego, es su diversión. Y obviamente, como tal vez algunos de ustedes, él igual el discípulo agarra y le dice, puede que sea el lila, el juego de Dios, pero para nosotros es la muerte, le dice, ¿no? Y alguna vez se las comenté esta historia y seguramente lo voy a volver a hacer. Y Sri Ramakrishna sumamente sutilmente agarra y le dice, sí, pero ¿y quién eres tú? Haciendo referencia a que la única razón, la única causa genuina de nuestro sufrimiento se debe a que no sabemos lo que verdaderamente somos. El momento que reconozcamos, que ganemos el conocimiento de la verdad que somos Brahman, que somos lo absoluto, vamos a poder disfrutar sin que genuinamente nos afecte internamente cualquier tipo de suceso que le toque pasar a la persona con la que antes nos identificamos. Vamos a poder disfrutar de la película divina de Dios.
¿Cuánta plata se gasta, especialmente en algunos lugares de Estados Unidos, para ver películas en 3D, 4D, que en Disney o en Orlando Studios estás viendo como que una mini película y que te salpique agua y nosotros, ah, qué divertido. Bueno, nosotros estamos acá en una película divina que literalmente sentimos absolutamente todo, pero que genuinamente no somos afectados por nada. Pero para poder disfrutarlo de esa manera, tenemos que poder llegar a iluminarnos, tenemos que descubrir lo que verdaderamente somos. Y es ahí el tema de volver a la práctica espiritual, meditar, rezar, servir, estudiar las escrituras, acompañarlo con esta práctica tan simple y hermosa que puede ser perfecto acompañante para el karma yoga, en el que cada vez que estemos haciendo algún tipo de actividad y finalicemos Om Tat Sat. Dios hizo este trabajo, no lo hice yo, o son los gunas de Prakriti los que están operando, yo no hago nada, yo soy Sakshi Chaitanya, la conciencia testigo. Muy bien. Entonces, ya para entrar en la conclusión, podemos decir que si estamos en la etapa de Sadakas puede ser un excelente acompañante para que nos vaya ayudando a erradicar el ego cada vez que terminemos de hacer una obra, sea grandiosa como, no sé, una presentación de vida o muerte en nuestro trabajo, o puede ser algo tan simple como barrer la casa al finalizar cada ocasión, repetir este mantra, que como les digo, más que el mantra Om Tat Sat, que sí es muy poderoso y tiene mucha energía por detrás, la idea es que nos acordemos, y qué mejor hacerlo con este hermoso mantra, que es Dios quien está orando a través de nosotros. Y eso, como les digo, erradica el ego. ¿Y qué significa que erradica el ego? Que no nos sentimos en lo más mínimo orgullosos por absolutamente nada de lo que hacemos, porque reconocemos que somos instrumentos en las manos de Dios. Y lo mismo, si alguna vez se equivocan, reconozcan que es también parte de la voluntad divina y que sí, ustedes como personas van a aprender, pero que lo que verdaderamente son existencia misma, conciencia, existencia absoluta, en verdad no aprendemos nada, somos esa luz que ilumina el aprendizaje y, entre comillas, los errores de la persona. A ver, quiero ver si hay algo más que quiero comentar. Ok, yo creo que eso es todo. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho para que en nuestro día a día, obviamente no significa que dejemos de acompañarlo con práctica de meditación, estudio de escrituras, el idealmente poder estar en comunidad y demás, pero que sea un buen acompañante para que poco a poco podamos reconocer lo que verdaderamente somos y podamos disfrutar sin ser afectados por la película divina de Dios. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Sarada Arpanamastu. Jaima, muchas gracias por haber estado presentes. Quedo atento si es que hay alguna